Pensamientos negativos, los famosos pensamientos negativos, de eso nos vamos a ocupar esta semana. ¿Cómo alejarlos? En todo caso, ¿cómo hacer que esos pensamientos no cobren tanta fuerza? No sintamos que nos controlan. Y entender también que los pensamientos negativos no son necesariamente malos. Digamos que es muy personal como cada uno siente un pensamiento negativo. Porque, por ejemplo, no voy a ir a ese lugar, no es un pensamiento negativo. O voy a ir a ese lugar, no es un pensamiento negativo en sí. Pero si siento que quiero ir y pienso que no voy a ir, ese pensamiento es negativo. Es decir, todo pensamiento tóxico es un pensamiento que reemplaza nuestra verdad. Si, no sé, si siento que, quiero decir A, pero pienso que voy a terminar diciendo B, o que no me animo a decir A, ese pensamiento realmente no es malo, pero va en contra de mi verdad. Mi verdad es lo que siento. Por eso es importante aclararlo, porque no estamos hablando de malos pensamientos, pensamientos negativos como pensamientos que son destructivos. En realidad no construyen, porque representan esas mentiras que nos contamos, van en contra de nuestra verdad. Entonces, ¿qué hacer? En principio, y lo más importante es escucharnos, porque a los pensamientos cuando no los escuchamos no podemos discernir. Entonces, cuando no los escuchamos los vemos y terminamos proyectándolos. Entonces, toda esa lucha interna que teníamos con ese pensamiento negativo, lo que hacemos es empezar a escucharlos en los demás y nos peleamos con lo que la gente nos dice. Por ejemplo, si siento que quiero ir, pero me digo, Julio, no puedes ir, posiblemente cuando alguien se oponga en mi camino porque estoy yendo, pero se opone en mi camino porque representa ese pensamiento que dice no puedes ir, me peleo con esa persona, cuando en realidad esa persona solo está representando ese pensamiento negativo que estaba en mí. Entonces, escucharme, tener esta disciplina de detenernos un poco más y escucharnos. Y al escucharnos discernir todos los pensamientos que no son propios, todos los pensamientos que no corresponden con nuestra verdad, son pensamientos incómodos, se sienten en el cuerpo, nos generan tensión. Las personas estresadas suelen ser personas, por ejemplo, que están tratando de hacer lo que no tienen ganas de hacer o lo que saben que no pueden hacer. Entonces, siempre esos pensamientos, cuando se instalan en el cuerpo los va a hacer saber. Entonces, si yo me detengo, me escucho, y al escucharme, ese pensamiento no se siente cómodo, lo dejo pasar. Dejarlo pasar es literalmente eso. No le voy a obedecer, no voy a hacer lo que ese pensamiento me pide. Lo segundo es cuidar nuestros entornos. No porque el entorno tenga más fuerza que nosotros, pero cuando no somos tan conscientes o estamos aprendiendo a estar más conscientes de los pensamientos, terminamos de alguna manera contaminándonos con lo que pasa alrededor. Entonces, hasta que no estemos muy claros de que mis pensamientos son mis pensamientos y las voces de los demás son voces de los demás, cuidemos lo que conversamos, con quién conversamos, y no nos quedemos allí donde no encontremos realmente bienestar en una conversación. Y por último, y esto quizás sea muy importante, a veces el pensamiento ni siquiera lo vemos pasar, porque el pensamiento genera una emoción y nos vamos con la emoción. Es decir, terminamos literalmente estrellándonos contra una pared, no porque querramos hacerlo, sino porque la emoción nos impulsó. Terminamos diciendo eso, terminamos comprometiéndonos con lo que no queremos. Entonces, cuando tengamos emociones muy fuertes, no tomemos decisiones. Busquemos antes serenarnos y vamos al paso 1. Me sereno y me escucho, y al escuchar mi pensamiento, si voy a discernir si ese pensamiento no se siente propio, lo voy a dejar pasar. Claro, la respiración ayuda mucho. Igual esto no ocurre de la noche a la mañana, es todo un camino que estamos iniciando esta semana en nuestra comunidad en juliobevione.com. Allí los esperamos.